Hoy tenemos un tema que es súper interesante para todos aquellos y aquellas que han estado con dificultades, sobrepeso. Eh, de hecho, hoy en México y en muchos otros países es un tema de gran importancia y que necesitamos poner como la alerta porque si no aprendemos a conocer nuestro cuerpo y a saber cómo controlar las emociones, porque sí, las emociones están relacionadas con el sobrepeso. Y para eso hoy nuestra invitada Ángeles Walder, bienvenida, qué gusto, bienvenida a este espacio de bienestar que a mí me da mucha alegría y mucha ilusión conocerte y que me haya llegado este libro a mis manos. Hambre, Muchísimas emoción. gracias por esta invitación y la verdad que te agradezco que difundas este mensaje que creo que todos tenemos que implicarnos en vivir mejor, aprender a regularnos, como decías, a nivel emocional, no solo para no tener enfermedades, sino para concienciar, ¿no?, al mundo de que hay formas distintas, más saludables de vivir en todos los aspectos. O sea que muchísimas gracias. Y de los últimos 2 años, el desafío más grande es la salud. Y si no Mm. aprendemos a tener salud por medio de cómo lo alimentamos, pues estamos muy mal. Entonces, a ver, primero vámonos por partes. Hablas de la sana tu sobrepeso con la descodificación biológica. ¿Qué es la de descodificación biológica? Es una herramienta que tiene un supuesto base, o sea que si tú tienes un síntoma es porque has vivido un conflicto. Con lo cual, lo que hace la descodificación es ayudarte a encontrar cuál ha sido el momento en el que tu cuerpo ha registrado esa sacudida. La descodificación siempre, yo le digo, va a buscar el punto rojo, el que arde, el que molesta, el que está ahí y que se quedó atascado y que tenemos que liberarlo. Un punto rojo significa una situación muy estresante, dramática, que no ha tenido solución, en el momento la vives y te quedas así como descolocado y que tiene una repercusión en el cuerpo, porque las sensaciones corporales tienen una clara manifestación en nuestro cuerpo. Las emociones se apoyan sobre esas sensaciones corporales. O sea, si tú has vivido miedo o has tenido en un instante, te enfadas o has tenido una tristeza profunda, es casi seguro que hubieras notado la cara, el cuello, el pecho, los temblores. O sea, el cuerpo sostiene las emociones y las emociones están ligadas a los pensamientos y sentimientos. O sea que hay todo un recorrido que podemos hacer para encontrarnos mejor. Claro. Y entonces ese foco rojo, que es el que dispara el hambre, por decirlo así, está relacionado con una emoción. Uh -huh. La emoción, ¿cuándo la creamos? ¿Dónde? ¿Cómo? La creamos en eventos o situaciones que han sido desagradables. O sea, imagínate, yo os pongo así como un ejemplo para ir a mirarlo hacia atrás. Imagínate que estamos en vientre de mamá, que mamá llega al trabajo y le dicen, bueno, ya no te necesitamos más. Y mamá se enfada por un lado porque cree que le despiden porque está embarazada. Luego se preocupa cantidad porque piensa, ahora no tendré esos ingresos, ¿cómo voy a alimentar a este bebé? Y se siente, por ejemplo, separada de sus compañeros de trabajo que hasta ese momento habían sido prácticamente su familia. Quiere decir que hay un instante cuando le dicen, ya no te necesitamos, es un momento, no es toda una historia, un instante donde ella vive un fuertísimo estrés. Luego puede llegar a casa y decir, porque mira lo que me hicieron y hablar de todo eso, ¿no? Pero en ese momento en el que tuvo un sacudón a nivel emocional, tuvo
algún tipo de activación de conflictos profundos que quizás estaban ya en ella desde hace tiempo. Por ejemplo, se siente muy separada de sus compañeros porque le da importancia a estar en un grupo. Quizás cuando vivía con su familia, su padre o su madre o algún hermano se marchó y ella lo sufrió. Entonces asocia separación, separación, ¿no? Y en su cabeza es ¡guau! Horror, peligro. Pero fíjate que le ocurre esto y de repente sale y se va a comer. Está tan angustiada que se pone a comer y se da un atracón. O coge un bote de helado y se lo come entero. Y acaba diciendo, ay, es que tengo un antojo porque estoy embarazada. Pero ¿qué le ocurre a ese bebé? No le puede poner palabras, pero sí tiene las sensaciones. O sea que, por un lado, siente el estrés, las hormonas que le llegan a través del cordón umbilical. Por otro lado, siente mucha glucosa en un instante, apaciguando ese estrés. ¿Qué va a quedar en esa cabecita para el día de mañana? Que cuando yo me sienta estresada voy a tener que buscar algo con glucosa porque me va a calmar. Y no sabré por qué lo hago, pero la asociación inconsciente está. O sea, ese patrón se va a repetir en la vida adulta. Claro. Y entonces, aquí es donde entra la descodificación, que ese es el mensaje del resultado de todos los que vamos a leer tu libro, porque yo no, la verdad no tuve tiempo de leerlo al 100%, pero para eso estás aquí, para que nos digas. Entonces la descodificación va a ese, ¿por qué? Porque ya entendí con el ejemplo tan claro que nos acabas de poner. Es como si dos chispas se activan y entonces tú lo relacionas y entonces internamente se pueden activar esas chispas que tú no sabes que se están activando y corres por comer y tengo hambre y haces cosas que luego te arrepientes o nos sentimos mal y sobre todo que el sobrepeso es la consecuencia principal, ¿no? Y la descodificación, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo usarla a mi favor para ir a eso? Porque ir al inconsciente no es una cosa tan fácil. Sí, tienes toda la razón. Si fuera tan fácil, todos estaríamos descodificados totalmente. O no existirían los síntomas, ¿no? Porque en este supuesto de la descodificación, para que exista un síntoma, tiene que haber habido un conflicto. Y llámale síntoma a un problema físico cualquiera, ahora tienes un resfriado, o te duele la espalda, o tienes acidez estomacal, eso es físico, o hay conductas de tu vida que no te gustan y que te gustaría modificar. No sé, por ejemplo, puedes venir y me dices, Ángeles, es que soy súper celosa, o me paso el día mintiendo, o mira, tengo un defecto, que voy por ahí y robo pequeñas cosas. Y yo te ayudaría a encontrar cuáles son las programaciones previas que te han llevado ahí, pero partiendo de un conflicto desencadenante. O sea, si tú hoy te encuentras de repente comiendo por hambre emocional, que la diferencia con el hambre real es que brota de repente, te lo comes todo, no te sacías, comes sobre todo grasas, azúcares, hidratos de carbono, incorporas la comida de manera rápida, o sea, no te lo calmaría jamás ni una zanahoria ni un vaso de agua, porque es tal el vacío que hay interno que intentas, como si fuera un fuego, apagarlo con toda la comida que le estás poniendo, ¿no? Entonces, la descodificación preguntaría, a ver, ¿qué te ha ocurrido un instante previo a que fueras a coger la comida, a que intentaras? Probablemente puedes decir, es que mira, tuve una discusión con mi marido, o me llegó un mail que no me gustó, o estoy escuchando cosas que me molestan, o mis hijos se pelean y yo no sé cómo gestionar cualquiera de esas cosas que tiene una carga emocional,
y sí que me calma el comer. O sea que estoy utilizando la comida como una tapadera. Me estreso, pero la escondo con algo. Y esto vamos a buscar cuál es ese detonante en un determinado momento que te ha hecho buscar la comida. Y cuando localizas esto, se te van a activar las mismas sensaciones corporales. Okay. Entonces, con esas sensaciones, viajamos en el tiempo a buscar, cuando digo viajamos en el tiempo, es viajar en el tiempo, es ir al pasado y encontrar si es en la infancia, en la época de la lactancia. Fíjate lo importante que es la lactancia para el tema de la alimentación, el estrés del papá, de la mamá, de si aumenta de peso, si pierde peso, si el pecho es bueno o es malo. Bueno, la de historias que se montan alrededor de todo eso, ¿no? Pero también al nacimiento, que es muy determinante, al embarazo, ya lo estábamos poniendo con ese ejemplo, pero incluso al transgeneracional. Muchos de nosotros, yo nací en Argentina y excepto una bisabuela, el resto todos viajaron o de Galicia o de Dinamarca o de Alemania, con lo cual te puedes imaginar que hace 150 años atrás no se viajaba como hoy en una noche de avión. Claro. Eran 4 o 5 meses de barco, no había la cantidad de comida, ni variedad, ni calidad de lo que hay hoy, y probablemente llegaban a un lugar con los pocos recursos que tenían y se tenían que poner a trabajar de lo que sea, con lo cual tenemos una cantidad de memorias que nosotros llamamos memorias transgeneracionales, que nos están piloteando la vida como en automático porque las desconocemos. Y me dirás, pero bueno, si las desconocemos, ¿cómo se hace para trabajarlas? Una vez más, porque están en el cuerpo, porque la memoria, sea del tiempo que sea de tu línea de vida, está en tu cuerpo. O sea, entonces, tienes ese registro. Entonces aquí las preguntas son las respuestas. Tenemos que estarnos preguntando de dónde viene esta sensación o esta emoción. Tú me dirás si estoy bien. Por ejemplo, ¿por qué nos enoja? Es un ejemplo que tal cual te lo voy a poner. Si no como a tal hora, mira que me enojo porque me enojo. A veces hasta mi marido me dice, ay, ya, vamos a comer porque ya sé que te vas a enojar. ¿De dónde proviene esa emoción? Vale, entonces ahí sí que te diría, pueden haber varias cosas, pero una muy clara es esto que te digo transgeneracional. Okay. Hubo comida en todo el momento, porque fíjate que el hambre real no es repentino, el hambre real aparece de manera gradual, o sea, tú has comido, a las 3, 4 horas el estómago y sobre todo la parte superior del intestino empieza a vaciarse y lógicamente vas a sentir ese vacío, ese rum rum. Pero cuando pasa un rato, si no has comido nada, te va a empezar a doler la cabeza y vas a entrar en un proceso, siguiendo esta cadena de eventos, de irritabilidad. ¿Por qué? Porque te molesta estar con la glucosa baja. Es el cerebro el que te está diciendo rápido, come, come, que nos quedamos sin gasolina para seguir funcionando. Pero es probable que a ti no te hubiera ocurrido en tu vida que, por ejemplo, tu mamá se hubiera olvidado de preparar la comida. ¿Cuántos niños les ha pasado eso, no? De que de repente la mamá está muy distraída con otras cosas, o el papá, o quien sea, el cuidador que esté a cargo, y se olvida, igual que se los puede olvidar en la puerta del colegio, se puede olvidar de hacer la comida. Y en ese momento tú tienes hambre, pero mamá no ha preparado nada, y por ahí dices, mamá, quiero comer, y te dicen, no, no, espera que acabe esto, y está pintando un cuadro y tú allá esperando, o papá, quiero tal, y te dice, no, no, que tengo que entregar un informe al trabajo. Este niño ya tiene una programación
sea, una historia que le queda registrada de no puedo saciar en el instante en que lo siento a nivel biológico. Y esto es peligroso, porque puede pasarte una vez, pero como te pase varias veces y alguna en el mismo día, te vas a sentir mal. Comer es algo necesario, nutrirnos es lo necesario. Entonces, hay personas, o bien porque han pasado la guerra, o porque han estado expuestos a momentos de muchísima carencia, o porque no han tenido la posibilidad de ser satisfechos como niños en esta necesidad tan normal de comer, que les queda este registro de irritabilidad, una irritabilidad mayor. Por ejemplo, llegan las 2, aquí se come a las 2, ¿no? A las 14. Llegan las 2 y a las 14:05 no está el plato, estoy que ardo, que trino. Pero porque eso es inconsciente, tienes que buscar cuál es la causa que lo pudo generar. Yo digo, una de las cosas que digo en el libro es que si tú aprendes a descodificarte, a utilizar esto como una herramienta de vida, a hacerte las preguntas, como decía, adecuadas, probablemente tengas más libertad y en lugar de estar con un piloto automático todo el día, tengas la posibilidad de decidir, pues puedo comer a las 3 de la tarde o puedo comer hoy un poco más alejado de mi hora y no me voy a sentir mal. Pero si no, no tienes esa libertad. Entonces las preguntas son las que llevan a hacerme consciente y de esa manera, pero nada mal, ya que encuentro el por qué me enojo, ahí ¿añadirías algo más para poder controlar mi enojo o nada más, pues ya con el conocimiento, ¿qué más puedo hacer para controlarme realmente? Lo que se ha de buscar es el conflicto previo. Ok. Algún día, sea en tu propia historia o en la historia de tus antepasados, esto que estábamos narrando como evento estuvo. Entonces, el trabajo en descodificación biológica siempre se hace a través de las sensaciones corporales. O sea, tú te pondrías hoy aquí y me dirías, por ejemplo, recordando ayer, no estaba la comida, me sentía así, así. Y la pregunta es, el punto rojo son milisegundos, no llega ni a un segundo. Con lo cual yo te diría, bueno, ¿fue en qué instante concreto? Y buscas en ti, con ojos cerrados, cuál fue el momento que lo desencadenó y qué sensaciones corporales tenías. Y a partir de esas sensaciones viajamos en el tiempo para reconectar en un momento en que tuviste las mismas sensaciones. A mí no me interesa lo que te diga la cabeza, no me interesan los pensamientos, me interesa lo que te cuenta el cuerpo, que tiene el registro de todos los traumas vividos. Pero atención, también tiene la totalidad de recursos vividos por nuestros antepasados y por nosotros. Con lo cual, cuando se encontró una solución, fue buena. Por ejemplo, mamá encontró una solución para calmar la tristeza comiendo, pues para mí fue buena. Otra cosa es que no sea funcional hoy. Claro, que no sea buena para la salud, ¿no? Claro. Pero, Claro. y este libro es justamente eso, una guía, como si Ángeles estuviera con nosotros para saber cómo descodificar y ir a esos patrones de pensamiento que son los que hacen que se active pues ese foco rojo. Hay otra pregunta que me encantaría hacerte, Ángeles. ¿Por qué cuando tenemos mucha hambre tenemos más ganas de comer, ya sea carbohidratos, cosas dulces, todo lo que nos engorda? O sea, ¿por qué no tenemos ganas de una lechuguita? A ver, eso depende de las personas y a las que les atrae la comida con hidratos, grasas y azúcares, ¿no? Están intentando acercarse a una comida placentera. O sea, no les interesa la nutrición, me interesa calmar el malestar que tengo y por lo tanto estoy utilizando la comida como una tapadera. Estoy calmándome
en algún aspecto interno. Ahí es donde el hambre emocional incide totalmente. Me O sea, acaba ahí, de... si Perdón que fuera te hambre real, interrumpa, tú con un vaso de agua podrías calmarte. perdón que te interrumpa, pero me acaba de caer un 20 súper, súper así ahorita. La cultura del placer, Sí. ¿no? O sea, hasta en el hambre está la cultura del placer, ¿no? Y Fíjate que está en algo muy propio vuestro, que es el picante. El picante no es un alimento, o sea, hay muchos lugares del mundo donde no se utiliza y no es un alimento absolutamente necesario. Sin embargo, se pone, se utiliza y se utiliza de una manera como muy, muy frecuente, porque es prácticamente en casi todas las comidas hay gente que le pone desde el desayuno a la cena en todos oh, lados, ¿no? Y el picante y todavía está dice, asociado. y en México hay una frase que la mayoría de las personas la decimos, yo no puedo comer sin picante. Yo no puedo comer con Con picante. picante. El tema está en que el picante, ahora pensar, ¿para qué sirve? Cambia el sabor de la comida. A veces hay una comida que no nos gustaría tanto, pero lo que nos gusta es el sabor picante y nos da alegría. La persona que se toma el picante siente como, ¡guau! Le va subiendo, ¿no? ¡Guau! Me quema. Y cada vez más. Entonces, hay una asociación directa entre por qué comemos lo que comemos y cuál es el estado emocional en el que nos encontramos. Probablemente en México haya ocurrido, y así se ha transmitido, así lo han aprendido después, el que las cosas costaban mucho, que había que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Que había que ponerle mucho de cuerpo para poder conseguir un buen resultado, y era como me tengo que premiar. Un poco pasa con la comida que me decías antes, ¿no? Con los dulces, las galletas, los panes, ¿no? Me tengo que premiar, pero en el caso del picante me voy a premiar porque la vida ha sido tan dura que tengo que ponerle esa chispa y alegría. Pero hay un error importante en el consumo, y es que cuanto más picante comemos, más comemos. Comemos hasta un 30% más. El cerebro nos pide seguir comiendo Ay, cuando se ha comido con picante. Por lo tanto, es lógico que después haya un sobrepeso. claro, y tengas más hambre, y entonces te preguntas, ¿y por qué tengo tanta hambre? ¿No? ¿Por qué no me puedo controlar? Porque has comido eso. Qué maravilla de información nos acabas de dar, porque definitivamente sí tiene mucho sentido lo que dices. Y todo viene de las emociones. O sea, al final es hambre emocional. Entonces, tu libro en contexto, ¿a qué nos va a ayudar, Ángeles? ¿Recomiendas tú las dietas? Para nada. Cero dieta porque pone el cerebro en estrés. O sea, me pone en situación de carencia, y uno de los conflictos por los que voy a comer es por sentir esa carencia. Os decía, cuando a nuestros ancestros les faltó, puedo tener esa memoria de a mí no me puede faltar una conducta. Si no me puede faltar es que yo tendré la nevera y la alacena completamente llena. En mi casa hay comida siempre porque esa memoria estuvo en algún instante. Y además porque las dietas se centran en lo único que no es un problema, que es la comida, si comemos de manera equilibrada. O sea, ¿qué podemos hacer? Si nosotros aprendemos a encontrarnos con los conflictos, lo que lo desencadena y lo que lo programó, las historias de malestar que estoy viviendo, lo que me gustaría modificar en mi vida y no puedo tomar las riendas. Me pongo en contacto, me escucho mi cuerpo, entiendo las sensaciones corporales, no las temo, las habito, me quedo en ellas. Os prometo que son 2, 3 minutos, no mucho más.
y se desagotan solas y te das cuenta de que, pues ahora estoy tranquila. Hace nada me sentía que bullía todo y ahora estoy tranquila. Y lo que les va a permitir no hacer dieta como concepto de dieta es no tener la idea de que tengo que restringir. Y probablemente, sin tener esto, vais a empezar a comer menos. Okay. Entonces, en la medida en que hay menos estrés, se come menos. Y cuando comes menos, pues lo regulas y te vas a sentir mejor y vas a querer hacer ejercicio o salir a caminar y te vas a mirar en un espejo y no te vas a pelear con tu imagen, porque es todo una cadena. O sea, no nos centremos en donde no toca. Creo que hay gente que ha hecho todo tipo de dietas y ha tenido efecto rebote, ha consumido todo tipo de productos, ha hecho gimnasia hasta las 12 del mediodía saliendo a correr envueltos en plásticos y todo sigue igual. O sea, no hagáis lo que ya se sabe que no funciona. Busquemos las alternativas que nos van a ayudar, ya digo, a tener esa libertad emocional y que se van a corresponder con una vida nuestra equilibrada en todos los aspectos. O sea, nos moveremos más, respiraremos mejor, nos nutriremos en lugar de meter pura comida para adentro y saldremos de patrones que son hábitos nocivos. Ahora, también deciros que no porque diga tú puedes y seguro que si lo intentas vas a conseguir comer menos. No, primero tienes que saber de dónde viene el conflicto para luego tener un hábito sano en relación a ese patrón que no está tan equilibrado. Entonces, en resumen, hambre emocional es a mayor conocimiento, mayor conciencia y mayor control, ¿no? Perfecto. Así, tal cual. Mayor regulación, te diría. Okay, para evitar el control sobre algo, mayor regulación emocional. Ok, perfecto. Yo sé lo que me ocurre, sé lo que lo desencadena, sé lo que me faltó de niña y me puedo acompañar, sé que me dolieron muchas cosas, pero hoy puedo relativizarlas porque estoy yo como adulta que me puedo acompañar en ese proceso de sanación. Y esa es la invitación de este programa. Crear bienestar es aprender a tener un conocimiento consciente de quiénes somos, quiénes estamos habitando este cuerpo, qué hay adentro y cómo lo manejo, cómo aprendo a hacer mi autogobierno, ¿no? Y en el hambre es súper importante y hoy más que nunca porque debemos de aprender a estar sanos y la salud solo depende de mí y de nadie más. Yo como adulto me tengo que ser responsable y más cuando hay hijos, porque los hijos imitan. Entonces hay que ser un referente consciente para las personas que tienen hijos. Ángeles, ¿cuáles son tus redes sociales y qué estás haciendo ahorita que nos puedas compartir para la gente que quiera saber más de o alguna consulta? ¿Das consultas personales? Damos consulta y formación en descodificación biológica y muchas otras áreas de desarrollo personal. Y me encuentran en todas las redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Ángeles Walder y como Instituto Ángeles Walder. Y el libro Hambre Emocional, Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica lo encuentran en México en todas las librerías y en plataformas digitales, está en audiolibro y en ebook. Ok, perfecto. Entonces está en todos lados, lo pueden encontrar. Para que de verdad apliquen todos los conocimientos, porque Ángeles aquí, en este libro de Hambre Emocional, nos lleva de la mano para que desde casa aprendamos a conectar con ese conocimiento que es el que nos puede estar haciendo tener un hambre innecesaria. Ángeles, gracias nuevamente. Un abrazo muy grande. Otro de regreso. Hasta la próxima y muchísimas gracias a ustedes. Acuérdense de suscribirse y ponerse en contacto con Ángeles o conmigo para cualquier duda. Siempre vamos a estar aquí para apoyarlos. Un beso.